Las relaciones bilaterales entre la República Argentina y la India existen desde hace décadas. Rabindranath Tagore visitó Argentina en 1924. Ahí permaneció 2 meses como huésped de Victoria Ocampo. Tagore escribió una serie de poemas bajo el título de Pura Vida sobre su estancia en Argentina. Victoria Ocampo recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Vishva-Bharati en 1968. Os cuento esto porque hoy tengo con nosotros en este canal de YouTube una autoridad sobre la cultura india y sobre Rabindranath Tagore. Tenemos con nosotros hoy el indianista especializado en arte y cultura clásica de la India, señor Gustavo Cansobre. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Siddharthi, muy contento de estar compartiendo con el público que te sigue en habla hispana en tu canal de YouTube sobre esta pasión que nos inflama, que es India y todo lo relacionado con su cultura. Bueno, el honor es mío y estoy muy ilusionado a tenerte aquí. Déjame dar unas palabras más sobre ti a mi público. Gustavo Cansobre es también conferencista bilingüe en auditorios de Latinoamérica, España e India. Desde 1991 dirige el Colegio de Profesores de Filosofía de la Fundación Hastinapur en Argentina. Es gestor cultural de proyectos de difusión de la cultura de India en Argentina, en conjunto con la Embajada de la India y organismos nacionales e internacionales, que mejor es conocido como ICCR. Entre muchas otras cosas, también es cofundador de la editorial Hastinapura, especializada en traducción de textos clásicos de espiritualidad de la India. Y es consultor cultural sobre India para películas y documentales. Y si yo resumo todas estas cosas en 2 palabras que dije hace muy poco, que es una autoridad sobre la cultura india y sobre Rabindranath Tagore y sobre quién vamos a hablar en esta entrevista. Así que otra vez muchas gracias, Gustavo, por estar aquí. Y bueno, pues me gustaría empezar por preguntarte sobre cuáles fueron las primeras influencias tuyas sobre de la cultura india. Bueno, cuando estaba en la escuela secundaria, creo que era en tercer año, tuvimos una profesora de literatura muy estimulante con su pedagogía y sus lecturas, y recuerdo que conocí a Hermann Hesse, y a partir de su obra Demian, luego llegué a Siddhartha, ¿no? Y eso ya me puso en contacto con todo ese maravilloso y magnífico mundo de la India que el personaje de Hesse presentaba. Y luego, 2 años después, antes de terminar el colegio secundario, entré en contacto, comencé a estudiar sobre el arte de la India con uno de los primeros discípulos de la que luego sería la fundadora de la Fundación Hastinapura, la profesora argentina Ada Albrecht. Y en la historia del arte comenzamos por lo más antiguo, comenzamos por India, y con buen tino nos dijeron, bueno, para entender el arte de la India hay que entender también toda la cultura de la India. Y así fue que en el año 77 tuve la gracia de poder empezar a recibir enseñanzas sobre el Bhagavad Gita, y 2 años después Ada Albrecht volvió de la India, luego de haber sido recibido formación por parte de sus maestros vedánticos, y entonces entré en contacto ya con la tradición vedántica. Y bueno, a partir de allí hasta hoy, unos 40 y tantos años, incursionando en los distintos aspectos de India, especialmente en su filosofía y su arte, ¿no? Qué bueno, y como hablas de la filosofía, mi siguiente pregunta es, ¿qué libros te influyeron sobre la India? ¿Cuáles son los primeros libros que leíste sobre la India? Bueno, evidentemente, como recién decía, el Bhagavad Gita fue central, y todo el mundo que abre el Bhagavad Gita, Mm. porque la grandeza que este texto tiene, que quizás no tiene toda
ultra profundidad metafísica que tienen las Upanishads, pero lo que presenta es una enseñanza para los seres que vivimos en el mundo, en la vida cotidiana, y a partir de ahí entonces comenzar a incursionar en los comentaristas, en particular de los primeros que me llamó la atención fue el indólogo Heinrich Zimmer, uno de los más clarividentes filósofos que comprendieron en profundidad la tradición de la India y entonces incursionar no solo en sus filosofías de la India, sino también en sus obras sobre el arte, pero a nivel de lectura filosófica, digamos, la orientación que la obra de Zimmer me dio fue central y a partir de ahí los propios autores de la India que fueron tan centrales en la discusión de esa filosofía que sabemos que en India no es simplemente un saber académico, sino que es una descripción vivencial, como pueden ser justamente Vivekananda y todas sus obras de difusión que tienen esa peculiaridad de ser a la vez profundas y a la vez populares, digamos, sin distorsionar, digamos, la manera en que India se presenta, como muchas veces, muchas otras veces ocurre con algunos autores de origen no indio occidentales, ¿no? Qué bueno. Y como mencionas la Bhagavad Gita, me gustaría que hablaras un poco más sobre la importancia de este libro en tu vida. ¿Qué significa la Bhagavad Gita para ti? Bueno, lo primero que me mostró es una eh, posibilidad de una espiritualidad práctica que no renegara de lo que uno vive en el mundo, sino que integrara todo lo que uno vive. Y esta perspectiva del karma y yoga, que es lo primero que enseña el Bhagavad Gita. En segundo lugar, la incorporación dentro de esa dimensión de lo que es el trabajo hacia la comunidad, el trabajo hacia el otro, ese loka sangraha que hablan en el sánscrito, el trabajar por el bienestar del mundo. Esto es encontrar que trabajar sobre uno mismo y aportar a la comunidad en la que uno vive son dos dimensiones de una misma realidad. Y esto no está tan claro en las fuentes de la espiritualidad clásica de Occidente que siempre han estado cercanas a mí y que incluso pude profundizar a partir de este conocimiento de la Bhagavad Gita y por eso a veces nosotros aquí en Argentina a Bhagavad Gita le ponemos el artículo el y no el artículo la, porque cuando enseñamos, si decimos la Gita, aquí en el lunfardo de Buenos Aires, Gita quiere decir el dinero, ¿no? Y entonces resulta un poco confuso cuando decimos la Gita, porque quienes nos escuchan no van a pensar en el texto de la India, sino que van a pensar en el dinero que tienen en el bolsillo, ¿no? Más allá de esta dualidad de artículos que a veces el texto tiene, porque como ha sido traducido como el canto del Señor en español, muchas veces eso deriva en hablar de el Bhagavad Gita, por más que estrictamente hablando en el sánscrito, Gita es un femenino, ¿no? Y este frecuentar el Bhagavad Gita y su espiritualidad, como te decía, me hizo también permitir profundizar mi propia tradición, la tradición cristiana. De hecho, a partir de las primeras profundizaciones que hice en la filosofía de la India, estuve viviendo un mes en un monasterio ortodoxo cristiano en Grecia, en el famoso Monte Athos. Así que me dio una mirada, podríamos decir, ¿no? Una mirada diferente y las miradas, como en la India dicen, darshan, son tan centrales porque de la mirada deriva lo que uno piensa y de lo que uno piensa deriva lo que uno hace, ¿no? Entonces fue realmente central, especialmente en un momento yo tenía 17, 18 años, los dos primeros años que leí la Bhagavad Gita y entonces esto me fortaleció en una época en que uno estaba buscando justamente visiones, certezas sobre uno mismo y sobre la vida, ¿no? Mm, qué bueno, qué interesante y muy fascinante escuchar desde un punto de vista extranjero, ¿no? Aunque, claro, tú ya eres una autoridad sobre estas cosas, pero
De, 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 de todas maneras, es muy diferente y fascinante escuchar sobre Bhagavad Gita desde un punto de vista latinoamericana, ¿no? O latinoamericano. Y bueno, como mencioné en el principio de esta entrevista, que Gustavo Cansobre es una autoridad no solo sobre la cultura india, sino también sobre Rabindranath Tagore, ¿no? Que, claro, forma una parte muy importante, claro, de la cultura india. También, pues, Gustavo ha escrito muchos artículos sobre Tagore y especialmente sobre su relación con Ocampo. Dice que el encuentro entre Rabindranath Tagore y Ocampo, Victoria Ocampo, fue un punto de partida en la relación entre India y Argentina. Y también Gustavo Cansobre ha interpretado en varias ocasiones un monólogo sobre este aspecto de Rabindranath Tagore y yo personalmente tuve la suerte de asistir una de esas interpretaciones en el Instituto Cervantes hace poco. Así que, sobre todo, Gustavo, fue un placer verte interpretándole a Rabindranath Tagore. Y me gustaría preguntarte sobre su vida, ¿no? ¿Y qué, qué significa para ti Tagore? ¿Y por qué tienes tanto interés en su vida? Bueno, esta pregunta en este año es particularmente significativa porque 2024 está marcando los 100 años, como tú bien dijiste al inicio, de la llegada de Tagore a Argentina y su influencia no solo sobre la cultura argentina, sino sobre todo el mundo hispanoparlante. Y incluso en este año también se cumplen, que tú hablaste de las relaciones bilaterales, se cumplen 75 años de las relaciones, del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina e India. Así que es un año particularmente simbólico en cuanto a las celebraciones que solemos fichar en base a las fechas. Tagore me ha representado siempre un ideal de lo que es poder resolver esa aparente dicotomía o dualidad que hay entre la espiritualidad profunda y la vida en el mundo. Tagore esto lo resume en una frase que dice: en todos mis escritos siempre me ha guiado una certeza, que es la presencia de la belleza infinita en lo finito, ¿no? Esto es el mundo como una revelación de la belleza, de esa dimensión suprema de la divinidad que se manifiesta y que se hace transparente en la vida cotidiana si es que uno sintoniza con esa mirada. Por otra parte, y desde ya estas dos facetas que Tagore tiene de indagar en la sabiduría, pero ser un artista en los diversos ámbitos, y en tercer lugar ser un pedagogo, porque por más que suele ser catalogado y quizás durante su vida también aprisionado en esa especie de rótulo de poeta simplemente, bueno, ustedes los indios tienen bien claras todas las diversas actividades en las que Tagore incursionó, y una de las que mayores logros, no solo dentro de la India, o quizás mucho más en la perspectiva fuera de la India que en la propia India, consolidó, fue una filosofía y una práctica pedagógica que incluso hoy día, cuando Tagore la enuncia a principios del siglo XX, en su gestación, primero de la escuela primaria de Shantiniketan, luego de la escuela secundaria y por último de la Universidad Vishvavarti, eran simples ideas y hoy día están tan incorporadas en la pedagogía tradicional occidental, como son el retorno del hombre a la naturaleza, el desarrollo de la educación en contacto con la naturaleza,
el dar espacio a los educandos desde su individualidad. El valor de la individualidad en Tagore es central y esto diluye a veces ciertos estereotipos que hay sobre la espiritualidad de la India que consiste en anular la individualidad. Por el contrario, Tagore mostró que siendo hasta el fondo uno mismo, uno encuentra ahí un punto de contacto con toda la realidad. Y en particular me permitió además, con el correr de los años, poder incursionar en la práctica teatral y poética, porque Tagore tuvo la gran ventaja que no muchos poetas de habla no hispana tienen, de haber sido traducido por un par de poetas, Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, y por lo tanto sus obras en español tienen ritmo poético, lo cual les permite que uno pueda trabajar artísticamente sobre ellas, cosas que, como decía, no todos los poetas lo tienen y a veces cuando sus poemas se traducen pierden un elemento central de la poesía como es la musicalidad. Así que, bueno, son muchas y muy diversas las razones por las que siempre he estado cerca de Tagore y en mi función de dirigir el Colegio de Profesores de la Fundación Hastinapura, a partir de la pedagogía humanista que desarrolló Ada Albrecht justamente en sentar las bases de cómo formar a los profesores, las líneas pedagógicas, filosóficas y las prácticas pedagógicas de Tagore han sido centrales y nosotros seguimos formando a nuestros profesores de filosofía en un ámbito natural como el que Tagore desarrolló en Shantiniketan, en este caso a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en un predio de 5,5 hectáreas, en un centro de formación espiritual que mantenemos. Bueno, muy fascinante, Gustavo. Y ahora esto me lleva a preguntarte sobre tu fundación, Hastinapur, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de fundarlo y cuál es el motivo, cuál es el objetivo de esta fundación? Bueno, Ada Albrecht, que se formó desde muy pequeña en contacto con la espiritualidad y en particular con la espiritualidad de la India y con la Bhagavad Gita en particular, porque su padre comenzó a enseñársela a los 4 años, eh, incursionó en diversos movimientos que estaban cerca de la filosofía espiritual y de la filosofía de la India, pero siempre veía que estos movimientos estaban como muy encerrados sobre sí mismos y presentando enseñanzas como para círculos reducidos, iniciados, ocultistas, y ella sentía, y por eso en algún momento lo consolidó bajo el nombre de Hastinapur, sentía que la filosofía de la India estaba destinada a poder ser aprovechada por todas las personas, fueran monjes, fueran discípulos avanzados o fueran comerciantes, trabajadores, amas de casa, estudiantes, y por eso le inspiró tanto esta descripción de cómo fue la ciudad de Hastinapura, como aparece en el Mahabharata, donde los seres humanos convivían en sus vidas cotidianas junto a Krishna, no solo un maestro espiritual, sino para la tradición de la India, una encarnación histórica de la divinidad, y podían escuchar sus enseñanzas y practicar sus enseñanzas siguiendo adelante con sus vidas. Me refiero con las actividades de sus vidas y transformándose interiormente, pero sin dejar de llevar adelante sus vidas. Y entonces por eso soñó con hacer un movimiento espiritual que acercara a las personas a la filosofía de la India, no desde un lugar meramente académico, sino desde un lugar de práctica espiritual y que incluso pudiera incorporar esa perspectiva de lo que ella denominó el universalismo espiritual, tan consagrada en la historia de la India, de partir que Dios no es el Dios ni de los hindúes, ni de los cristianos, de los judíos o de los musulmanes, y Dios es lo que decimos que es, tiene que ser el Dios de todos los seres humanos y abarcarlos a todos ellos, y no pedirles un carnet de afiliación a un determinado culto, sino simplemente transformar su corazón y a partir de ahí orientar sus vidas
y practicar la compasión activa, la compasión viviente en sus respectivos ámbitos. Así que esto nació a partir de ella. Adalbert siempre cuenta que caminaba por las calles de Buenos Aires viendo a las mujeres embarazadas y se preguntaba quién les dará enseñanza espiritual a estos niños que han de nacer pronto al mundo, y por ello conformó la Fundación Hastinapura en el año 81 en Buenos Aires, y dado que yo ya estaba recibiendo clases de ella, tuve la gracia de poder participar junto a un grupo de otras 40 personas del grupo fundador, y Ujú. desde aquí extenderse también no solo por toda Argentina, sino por países de Latinoamérica como Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, etcétera. Qué bien, qué bien. ¿Y qué tipo de actividades se celebran en la fundación? Si podrías contarnos un poco sobre el tipo de las actividades. Bien, tenemos un plan de estudios básico de la Escuela de Filosofía en 3 años que paralelamente convive con un plan de formación en yoga, un profesorado de yoga también en 3 años y un profesorado de meditación en 3 años. Son las tres actividades centrales que se desarrollan en todas las sedes, las de profesorados, porque hay mucha gente que está interesada no solo en recibir la formación, sino en prepararse para poder transmitirla, y por eso es que en el ámbito de yoga estamos reconocidos por el Ministerio de la India de Ayush como Yoga Institution en América Latina. Fuimos la primera institución de habla hispana en ser reconocida como tal, y tenemos esta formación, digamos, intensiva, porque son 900 horas de formación para los profesores en el profesorado de meditación, perdón, de yoga. Y luego para los que simplemente quieren relacionarse para su aprovechamiento personal con todas estas tradiciones místicas que, como te decía, no se limitan a la tradición de la India, sino que conviven con lecturas espirituales de las tradiciones cristianas, de la filosofía griega, de la filosofía moderna, de las tradiciones místicas de el Islam y de la tradición hebrea y del taoísmo y del budismo. Esa escuela de filosofía que a lo largo de 3 años las personas asisten a cursos semanales, 1 o 2 veces por semana, comparten reflexiones, y aparte, cuando deciden integrarse a la labor de la fundación, hacen también trabajo comunitario en las diversas áreas que la fundación desarrolla, o esta noción de que cuando uno se abre a la espiritualidad comprende que uno no puede permanecer indiferente a las necesidades que tienen las realidades sociales allí donde uno vive, ¿no? Sí, Bueno, muy, muy interesante y a mí me encantan, me encanta esta idea de la fundación, ¿no? Y hablando de un poco más allá de tu trabajo, ¿no? Me gustaría preguntarte, Gustavo, que qué rol puede jugar la India en América Latina, ¿no? No solo en Argentina, sino en América Latina, desde el aspecto cultural. bueno, en Argentina ha sido notable, digamos, la influencia que la cultura de la India viene teniendo. Tagore, cuando llega en 1924, en realidad va a cristalizar y reorientar ese interés, que fue muy temprano. Ya en 1869 aparece publicado en Argentina por primera vez un comentario a una edición francesa del Ramayana, por parte de un destacado escritor y político argentino, y a partir de ahí, especialmente en los últimos 20 años del siglo XIX, con la llegada de la Sociedad Teosófica Argentina y la fuerza del movimiento poético modernista en toda Latinoamérica, tuvo una gran influencia a tal punto que a comienzos del siglo XX todo destacado intelectual argentino era, confeso o ocultamente, un admirador de las filosofías orientales, pero muchas de ellas estaban como muy revestidas de todo ese barniz ocultista que la sociedad teosófica tuvo en sus orígenes,
y la llegada de Tagore, por un lado, en la instalación de la misión Ramakrishna en 1936, si no me equivoco, en Argentina, el primer ashram de la misión en Latinoamérica, fueron permitiendo acceder a otras fuentes y a otras perspectivas de las fuentes de la India, justamente mucho más filosóficas, y a la vez ir permeando, digamos así, hacia los ámbitos culturales, que justamente a raíz de la obra de los literatos de fines del siglo XIX y principios del XX comenzaron a sintonizar con todo este mundo oriental, al cual después el contacto de Tagore con Victoria Ocampo fue potenciando. Y debemos decir no solo de Victoria Ocampo con Tagore, sino de Victoria Ocampo con Gandhi también, porque Victoria Ocampo estaba muchas veces muy atrapada por el vínculo con Tagore, pero fue una seguidora muy ferviente, muy fervorosa, perdón, de Gandhi, muy a pesar de todos los reparos que ella tenía intelectualmente sobre ciertas nociones de Gandhi, pero fue una de las primeras, primero, en primer lugar, defensoras del pensamiento de Gandhi desde el diario La Nación, cuando Gandhi en la década del 20 era como, digamos así, burlado por la aristocracia filo-inglesa de Buenos Aires, como el faquir desnudo y demás. Y Victorio Campo conoce a Gandhi personalmente en París en 1931 y todas las objeciones que ella tenía para hacerle filosóficamente ante la presencia real de una persona como Gandhi se le desvanecieron. Todo esto fue permeando a la cultura argentina con el agregado de que cuando en 1947 India se transforma en una nación democrática, esto comienza a impactar de otra manera en la tradición cultural argentina y por extensión en la latinoamericana, mucho más que otros pensamientos orientales, quizás tanto o más exóticos que el de la India, pero que no tenían este elemento político común, ¿no? Más allá de todo lo que significa tener una raíz étnica común a través de las culturas indoeuropeas, que hace que el pensamiento indio esté mucho más cerca de las culturas latinoamericanas, o más que latinoamericanas, diría europeas instaladas en Latinoamérica, que pueden ser culturas étnicamente tan diferentes como la japonesa o la china, que también han tenido su influencia, ¿no? Y la labor de Ocampo no debe ser desmerecida porque aparte Ocampo estuvo muy cerca de Indira Gandhi, de toda la gesta independentista de India, con lo cual poco a poco, y desde ya no podemos dejar de mencionar el avance de la cultura del yoga que se comienza a desarrollar en Argentina en principios de los años 60 y que incluso se asienta en el año 67 con la labor del padre jesuita Ismael Quiles, que funda la Escuela de Estudios Orientales dentro de la Universidad de Salvador, una universidad católica y jesuita, y que aún al día de hoy es la única carrera de grado en Latinoamérica que tiene incorporado formalmente un título, que es el de licenciado en Estudios Orientales, y que una década después se consolida con la aparición de la Tecnicatura Universitaria de Yoga en Buenos Aires. Al día de hoy incluso ya son dos las universidades que tienen tecnicaturas en yoga. Y el yoga, la meditación, la visión de la cultura de la India fue poco a poco incorporándose en Argentina a tal punto que, bueno, tú caminas por cualquier gran o pequeña ciudad de Argentina y encuentras anuncios de enseñanza de yoga o de práctica de meditación en cualquier esquina de cualquier ciudad. Es muy frecuente preguntas y el yoga ya no es o la meditación ya no es una práctica aislada o reducida a ciertos ámbitos intelectuales o incluso como era al comienzo a ciertas clases sociales de determinado
nivel, sino, bueno, prácticas culturales incorporadas, bueno, como luego ocurriría en 2014, que ya las Naciones Unidas lo certifica como una práctica cultural que ya no pertenece a India, por más que haya nacido desde la India. O sea que fueron muchos los factores que incidieron para que la cultura de la India fuera parte de esta visión y que evidentemente abrevaron en una predisposición de un mundo tan abierto a la inmigración como es la nación argentina, que digamos en ese sentido es diferente de otros países latinoamericanos por el alto porcentaje de población inmigrante que tiene frente a lo que puede ser países como Bolivia o Ecuador o Perú, en los cuales las poblaciones nativas brindan un componente identitario mucho más fuerte que el de Argentina, ¿no? Qué bueno, muy fascinante, Gustavo, y nos has hablado de los diferentes aspectos de las relaciones culturales entre India y Argentina, ¿no? Y como ahora pues acercamos más hacia el fin de esta entrevista, me gustaría preguntarte sobre los aspectos más populares de la sociedad india en Argentina, ¿no? ¿Cuál es la popularidad de la India en Argentina? ¿Qué aspectos de nuestra sociedad o nuestro país son populares en Argentina y por qué? Bien. Muy concretamente, la ropa de la India, la comida de la India. Por más que aquí la comunidad india es muy, como tú bien sabes, es muy reducida porque no tenemos una inmigración importante, solo hay un foco, digamos, de comunidad india en el norte de Argentina, en la provincia de Salta, donde hay una comunidad sikh que ya está en la tercera generación porque llegó a Argentina en la época de la colonización o del intento de colonización inglesa a Argentina. Pero a partir de todos los elementos que hablamos de la década del 60 en adelante, poco a poco la cultura de la India fue llegando y haciéndose popular en la atracción por la vestimenta, por la cocina, por los viajes a la India y desde ya, como ya te mencioné, por el yoga y la práctica de la meditación, la visita de los maestros de la India. Fue célebre el momento en que Buenos Aires Medita recibió a el Sri Sri Ravi Shankar del arte de vivir y organizó una gran meditación con cientos de miles de meditadores en las calles de Buenos Aires, en los bosques de Palermo. Todo esto hace que hablar de la India sea hablar de una cultura muy, muy cercana, digamos. Eh, y te repito, incluso hay comunidades inmigrantes mucho más importantes en número de los países orientales que están presentes en Argentina y en Buenos Aires en particular, pero no terminan de ser incorporados como formando parte ya del acervo cultural. Y esa es la razón por la cual el turismo entre Argentina e India sigue siendo tan importante, ¿no? Y si a pesar de las dificultades económicas que Argentina en sus idas y vueltas, subidas y bajadas, siempre todos los años India recibe lotes de peregrinos, turistas interesados en recorrer no solo el famoso Triángulo de Oro, sino otras zonas de atractivo turístico, cultural y espiritual de India, Siddhartha. Qué bien, qué bien. Y para terminar esta entrevista, Gustavo, me gustaría preguntarte sobre tus experiencias de visitar la India, ¿no? Has visitado India muchísimas veces, así que especialmente cuando visitaste por las primeras 2 o 3 veces, ¿no? ¿Experimentaste algunos choques culturales o alguna experiencia interesante, alguna anécdota sobre tus viajes a la India? Bueno, no,
no experimentar los choques culturales sería como no descender del avión en India, ¿no? Ahora, la palabra choques culturales puede implicar un rasgo negativo, puede implicar un gran enriquecimiento, ¿no? Y la verdad que después de, cuando llegué por primera vez a India, después de varias décadas en que estaba eh, vinculado muy íntimamente con la cultura de la India, fue realmente fascinante y empezar a sentirme como en mi casa, básicamente por lo que la gente de la India representa, porque la India es la India no solo por los grandes y magníficos e increíbles templos que hay, no solo por las joyas literarias que tiene, sino porque todo eso es una realidad viviente que encarna en las personas de la India. Y por lo tanto es muy diferente visitar la India que visitar Egipto o Grecia, porque ahí uno ve cómo todo lo que está inscrito en la piedra, desarrollado en el sánscrito, en los textos, es una realidad viviente, pero no porque todas las personas de la India hayan estudiado todas esas escrituras o puedan dar descripciones de los cánones artísticos que tienen los templos de la India, sino porque lo llevan en la sangre, lo han respirado, lo han visto. Y las mejores experiencias que tengo, Siddharth, son de los encuentros con las personas en la India, ¿no? Recuerdo la segunda vez que fui a Benares, en que me alojaba, como suelo seguir alojándome en Nasigat, en un pequeño hotel que está junto al Ganges, a la Madre Gangaji. Y el encargado del hotel que me había asistido en mi primer viaje, en mi primera intoxicación en la India, como nos toca a todos los viajantes en algún momento tener, veo cuando me está llevando con las valijas al segundo piso que habían comenzado a construir un hotel, un edificio junto a su pequeño hotel al lado, y que iba a implicar que algunas habitaciones no iban a tener ya la vista libre al Ganges, ¿no? Y entonces me dirijo a él y le digo, uy, pero qué pena, aquí esto que se va a construir, no se va a poder ver el Ganges. Y me mira y me dice, Gustavo, usted piensa mal, no es pena. Mi vecino que está aquí al lado tiene derecho a hacer su construcción. Usted tiene que ver de otra manera las cosas, porque aquí nos tenemos que desarrollar todos, ¿no? ¿Y quién sabe qué pasará mañana? ¿Quién tiene seguridad de lo que va a pasar mañana? Y no me lo decía un rico potentado, sino que me lo decía un encargado de hotel que cuando en mi primer viaje me atendió a las 2 de la mañana, yo bajé y estaba durmiendo arriba de una mesa. Y se quedaba a dormir porque su familia vive en un lugar a 7 horas de Benarés y no podía ir todos los días de regreso a su hogar. Y es uno de los tantos gurús que tengo en la India que no tienen honoris causa de ninguna universidad o títulos de swamis de ningún ashram, pero son esos seres que en India nos enseñan acerca de el valor de mirar la vida desde otra perspectiva y de ver que somos parte de ese gran entramado, como lo dicen desde ya, desde hace miles de años los textos védicos, ¿no? Y bueno, así te podría contar infinidad de anécdotas en los trenes de la India, porque nos gusta, cuando vamos a India, a visitar a la India, salimos de los circuitos oficiales y nos subimos a los trenes o a los jeeps cuando llegamos hasta Badrinath en medio de derrumbes y de rutas que con el deshielo se desmoronan, y a esos lugares donde nunca encontramos otro occidental con el que compartir, pero encontramos estas fascinantes anécdotas que muestran la vitalidad de la tradición de la India. Y cuando digo la tradición, incluye la modernidad, ¿no? Porque la tradición de la India no excluye a la modernidad, sino que de manera misteriosa e inexplicable para nosotros los occidentales la incorpora, la asimila, se asimila y hacen esa cosa tan maravillosa que es tu bendito país, Siddhartha. Qué bien, qué bien. Gustavo, nos has contado cosas muy interesantes y
Nos has dado mucho por pensar, ¿no? Sobre diferentes aspectos de nuestra propia cultura. Y ha sido un placer escucharte desde Argentina, desde un punto de vista que, pues, a pesar de la distancia, ¿no? Nos reúne con muchos parecidos, ¿no? Muchos aspectos parecidos. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por tu presencia y estoy seguro de que a mi público le ha encantado escucharte y a muchos puntos para reflexionar sobre nuestra propia cultura a través de tus ojos, a través de tus palabras. Así que muchas gracias, Gustavo, otra vez y Gracias. espero seguir en contacto. Gracias a ti, Siddharth, a la labor que haces a través de tu canal. Y quienes te escuchan y quieran aprender español, atiendan a la pronunciación de Siddharth, que es del propio español, no a la pronunciación deformada que tenemos los porteños del español, que no es la más apropiada para quien quiera aprender nuestro idioma. Gracias a ti por tu labor, Siddharth. Bueno, gracias y gracias a mi público por ver este episodio. Hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao.